Gloria a Dios. Tomá asiento, iglesia. Bienvenido a la casa de Dios. Vamos a compartir hoy una palabra maravillosa, ¿sabes? Una historia verdaderamente, ¿sabes? Que nos da un ejemplo. ¿Sabes que la palabra de Dios? Hay muchas historias que nos ayudan como ejemplos para saber cómo actuar en medio de las situaciones que a veces el hombre suele atravesar. ¿Sabes? En la vida en sí misma nosotros tenemos ejemplos también. De la gente que le va bien, gente que le va mal, gente que aprende a triunfar, gente que a veces termina fracasando, personas que emprenden algo en la vida y luego terminan mal, personas que a veces tienen un buen anhelo, tienen un buen sueño, pero a veces con el anhelo, el sueño muchas veces no basta, si a veces no está lo más importante de tu lado y es la bendición de Dios. Sabes que la historia de la vida, sabes que siempre nos ha enseñado que mucha gente trató de salir adelante sin Dios. Y todos los que han tratado a veces de poder intentar abrirse caminos sin Dios, han terminado a veces dándose cuenta que por más alto que a veces uno puede llegar, siempre en algún momento el hombre llega a un límite y empieza a buscar una ayuda más. Una ayuda que a veces se da cuenta que a veces en la tierra, en las amistades, en el entorno, se da cuenta que a veces las herramientas que tiene a veces terminan siendo insuficientes. Por eso ves que hoy hay mucha gente, por ejemplo, que lo puede tener todo, que puede tener vehículo, casa, fama, todo lo que tú quieras, pero uno dirá, ¿cómo puede llegar una vida, llegar a pensar a querer quitarse la vida cuando lo ha logrado todo? Cuando quizás se ha capacitado, ha constituido una familia, ha podido lograr sus sueños. Como a veces una persona que llega hasta cierto punto, a veces quiere abandonar y quiere dejarlo todo. Bueno, sabes que esto a veces es permitido por Dios para que el hombre aprenda a recurrir en su ayuda, para que el hombre aprenda a buscar un consejo. Y sabes, la Biblia está lleno de ejemplos tremendos. La Biblia, sabes que cada personaje fueron hombres y mujeres comunes y corrientes, pero que tenían algo en común y era poder buscar siempre el favor de Dios. Aprender a estar del lado correcto, sabes, de la vida. A veces que es importante que nosotros sepamos de qué lado queremos estar. ¿Del lado del frente de Dios? ¿O queremos estar en la misma vereda con Dios? De aquellos que a veces rechazan, a veces aquellos que resisten el consejo de Dios, o de aquellos que aprenden a bajar, como uno dice, su humildad y atender el consejo de Dios. La Biblia cuenta de una historia maravillosa. Esta historia, ¿sabes? Cuenta de 3 jóvenes que la Biblia dice que tenían algo particular, tenían algo tremendo. Estos 3 jóvenes, dice la Biblia, que amaban a Dios. Estos varones llamados Cedrac, Mesac y Abednego. Eran jóvenes, dice, muy particulares, porque hasta tal punto dice que el rey de la nación de Babilonia, el imperio más grande, más poderoso en aquel tiempo, dice la Biblia que este imperio escoge a estos 3 jóvenes porque eran personas capaces, eran personas que podían pensar, que eran distintos al resto, pero dice que esa diferencia que ellos tenían ante todos los demás era que estos varones, dice, que buscaban a Dios. No eran personas raras, personas extrañas, sino solamente eran jóvenes que quisieron depositar su vida, su futuro en Dios. Y mira, fue tan maravilloso que estos jóvenes hayan depositado su futuro, que dice que estos jóvenes, de estar como prácticamente esclavos, dice que estos varones terminan viviendo en el palacio, al lado del reino, comiendo de la comida del rey, dice, del hombre más poderoso. Dice que estos varones, de estar ahí como esclavos, son llamados por el rey Nabucodonosor, por uno de los reyes más poderosos, para que justamente pueda estar a cargo de todos los labores y las tareas de la nación. Dice que estos 3 varones eran muy capaces, y dice que tenían tanta diferencia ante los demás, que estos 3 varones, dice que eran personas mucho más sabias que el resto. Pero sabes que en un momento, ciertos varones también que estaban ahí junto con el rey, le hablan y le dice: mire, rey, ¿qué le parece si promulgamos una ley? ¿Qué le parece si usted, como tiene tanta autoridad, usted como es la persona más poderosa de toda la nación, ¿por qué no le hacemos una estatua? Y dice que así la nación de Babilonia, dice que preparan una estatua grande, y habían dado orden de que cuando suene el sonido de la bocina, de la trompeta,
Es decir, en aquel tiempo este sonido era justamente como una alarma, como una señal, que cuando toda la nación escuchaba este sonido que se tocaba en la ciudad, todos sabían que se tenían que postrar ante la estatua. Era una orden. Era justamente como forma de que toda la nación se humillaba ante el rey, ante el hombre más poderoso. Mas dice la Biblia que habían jóvenes, estos 3 jóvenes, que estaban justamente cerca, ahí trabajando también para el hombre más poderoso de la nación. Dice que estas personas eran distintas. No era como el resto de la gente. Cuando tocaba, dice, aparecía la señal en el cielo, aparecía ese sonido, dice que toda la nación se postraba, pero dice que excepto estos 3 jóvenes no lo hacían. No lo hacían porque ellos tenían a su Dios aparte. Ellos sabían que ante el único que se tenían que inclinar era ante el Rey de los cielos, ante Dios. Era el único. Porque sabes que humillarte delante de una estatua en aquel tiempo o arrodillarte significaba que tú te sometías a eso. Y estos varones, dice que cuando aparece la señal, empieza a sonar el sonido de la trompeta, del tamboril y demás. Dice que toda la nación se arrodillaba, pero ellos no. Hasta que en un momento las personas que estaban ahí, también junto con el rey, le dice, hemos encontrado a ciertos jóvenes judíos que ellos no son como nosotros. Ellos no te quieren obedecer. Cuando todos nos tenemos que postrar, ellos no se postran. Ellos están ahí como con su vida normal. Y dice que esto al rey le enoja porque era como una falta de respeto ante el rey, que estos jóvenes no se inclinan ante su estatua porque era como una ofensa. Entonces el rey enojado dice que manda a llamar a estos jóvenes Sadrac, Mesach y Abednego. Y vamos a leerle esta historia. Yo quiero compartirte esta historia que se encuentra en el libro de Daniel. Vamos a leerla en este momento, el libro de Daniel, capítulo 3. Voy a leerte desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Dice la Biblia así. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 12 al 18. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice el Señor así. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis las estatuas que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Palabra de Dios, le damos un aplauso bien, pero bien fuerte a la palabra del Rey de los cielos. Mira, sabes que esta es una historia tremenda. Una historia que te habla la diferencia de 3 jóvenes totalmente distintos al resto de la nación. Cuando las personas dicen que se enteran de que habían estos 3 varones, estos 3 jóvenes que buscaban a Dios. Pero tenían algo en particular estos jóvenes. No solo que no buscaban a Dios, sino que su conducta era distinta al resto. Dice la Biblia que cuando aparecía esta señal en la nación, el sonido de la trompeta, del tamboril, de la zampoña, todos sabían que se tenían que postrar porque sabía que si desobedecían esa orden, el rey había dado sentencia de muerte y aquel que desobedecía iba a ser echado al horno de fuego. Algunos lo hacían por miedo, otros lo hacían porque quizás honraban también a su Dios, otros por respeto al rey. De una u otra forma dice que toda la nación se arrodillaba ante esta estatua. Mas dice que estos jóvenes no lo hacían. No lo hacían. Y dice que el no hacer esto
llamó la atención de las personas que rodeaban a Nabucodonosor. Y dice que Nabucodonosor se enojó tanto que dijo: ¿cómo puede ser que estos no se postren ante mí? ¿Cómo que no van a someterse a mi autoridad? 3 jóvenes, ¿sabes qué? Empezaron a marcar una diferencia por su conducta. ¿Sabes que hoy a veces pasa así en la vida? Todo el mundo, ¿sabes que se postra hoy a veces a los problemas, a las necesidades, a las drogas, al alcohol? Tantas adversidades el hombre, ¿sabes que se vive postrando? A veces porque le tiene miedo. A veces porque la gente no sabe cómo salir adelante, porque a veces las personas no encuentran una salida a su dificultad y a veces se terminan postrando. Yo he visto cómo personas cambian su forma de ser cuando se integran a un grupo. A veces el grupo de amistad o el entorno a veces presiona a la persona y le dice: dale, ¿por qué no te drogas? No, porque esto, pero dale, dale. Y a veces la persona, no tener una fuerza en su mente, en su corazón, accede rápido. Y a veces por no quedar mal, porque tiene miedo a que no lo vuelvan a integrar en su grupo. A veces que la gente, ¿sabes que se somete constantemente a las dificultades de la vida? Dice que estos jóvenes fueron destacados porque no se postraban ante esto. ¿Sabes qué es difícil a veces ser diferente a otros? Porque cuando tú quieres ser diferente, sabes que la gente obviamente que te va a mirar raro. Cuando tú quieres prosperar, quieres salir adelante, quieres cambiar de vida, quieres superarte, quieres abandonar tus malos hábitos, quieres dejar el pecado, todo aquello a veces que no te deja avanzar y que te hace parte del resto de la gente. ¿Sabes qué? Es obvio que a veces las dificultades van a aparecer. Porque nadie critica al que hace lo mismo. La gente critica al que hace algo distinto. Ese es fácil de criticarlo. Es fácil, porque el que hace algo a veces es porque tiene sueños, tiene anhelo, quiere de una u otra forma progresar, salir del estanque, de ese estancamiento a veces que suele vivir. ¿Sabes? Yo sé que hay veces que personas se acercan a la iglesia porque quieren cambiar. Y a veces que cuando empiezan a dar esos pasos, empiezan a venir luchas, empiezan a venir pruebas y empieza a venir la persecución a veces a nuestro corazón, a nuestra vida, el miedo. Porque dice que cuando el rey se entera de que estos jóvenes no se postraban a su estatua y no obedecían la orden, el rey se enojó. ¿Sabes que eso pasa con Satanás? Eso pasa en la vida. Cuando tú quieres empezar a acercarte más a Dios, quieres distinguirte, pero no distinguirte de que vas a ser mejor que el otro. Porque nosotros los cristianos no somos mejor que el resto. Somos distintos, somos diferentes, no somos mejores ni peores. Somos distintos. Algunos piensan que nosotros nos las damos como si fuésemos mejores. No, somos seres humanos común y corriente, pero distintos. Vivimos en un mismo mundo, en una misma tierra, compartimos ciertas situaciones, ciertas costumbres, cierta cultura. Pero hay algo que al Hijo de Dios lo diferencia, y es que el Hijo de Dios quiere agradar a Dios. Que no va por la misma corriente por donde todo el mundo suele ir. No, el Hijo de Dios trata de diferenciarse un poquito. Y a veces esto termina despertando la envidia, termina despertando a veces el enojo. Así, cuando una persona se quiere acercar a Dios, a veces le dicen: que ahora te querés hacer cura, ahora que querés ir a la iglesia, ahora qué querés hacer, que querés inventar algo. Y empieza a veces el enojo del enemigo muchas veces, porque no es fácil a veces querer salir de una vida muchas veces que no vemos resultados, para empezar a entregarle nuestra vida a Dios, para empezar a querer ser diferentes. Dice que el rey Nabucodonosor se enojó de tal manera que los manda a llamar, como diciendo: no puede ser que esto no me obedezcan. Entonces dice la Biblia así: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nabucodonosor dice que enojado porque alguien no hacía lo que él quería, porque alguien
no se comportaba como el resto de la gente. A veces es fácil ser uno más. Es fácil. Porque ser uno más, sabes que a veces no te requiere esfuerzo. No te requiere un sacrificio, no te requiere una superación, no te requiere a veces que renuncies a veces a lo que a ti te gusta, a lo que tú anhelas, lo que tu corazón siente, para tomar decisiones que a ti te hacen bien. No es fácil. Dice que el rey se enoja y ahora es como que los empieza a presionar y les dice, así que ustedes no me quieren obedecer. ¿Qué les parece que si vuelve a sonar el sonido de la trompeta, del tamboril y demás, ustedes se van a postrar? Miren que si no se postran, si no me obedecen, lo voy a echar al horno de fuego. Van a morir, su vida estará en peligro. ¿Qué van a hacer? Porque ¿qué Dios los va a librar de mí?, le decía. ¿Hay algún Dios posible que los libre del horno de fuego? Nabucodonosor verdaderamente dice que se había enojado tremendamente porque vio gente que no seguía su costumbre. No quería ser como el resto de la nación. Ellos estaban ahí, ocupaban un lugar importante, pero no compartían. ¿Sabes? Ser un hijo de Dios es esto. Ser un hijo de Dios, buscar a Dios, no significa ser una persona extraña, un extraterrestre. No. Ser un hijo de Dios significa que tú te moverás en ciertos lugares de la vida. Puedes ir al colegio, a la facultad, a una empresa, donde tú quieras. Pero hay ciertas cosas en las cuales tú no compartirás, tú no te someterás. Hay ciertas conductas como hijo de Dios que tú no las debes, que tienes que aprender a tenerla en tu vida. Estos varones dicen que eran jóvenes íntegros, jóvenes sanos en su fe, sanos en su mente. Hoy parece que si la gente no ha probado un cigarrillo, nunca fue un boliche, parece que es una persona rara. Y al raro a veces que la gente lo empieza a dejar de lado. A veces al raro la gente lo empieza a hacer un lado porque no puede decir, es imposible que alguien viva una vida así, buena, de fe, de bendición. No se puede. Es que claro, solo es imposible. Solo es imposible poder no ser como otros. Solo es imposible querer vencer al pecado. Querer vencer lo malo, la corriente, las costumbres de esta vida. Solo es imposible. No se puede. Pero estos varones dice que eran jóvenes intachables, jóvenes íntegros, jóvenes que no pensaban en robar, jóvenes que no eran personas que tenían ese pensamiento de envidia o de violencia. No, eran jóvenes que hacían las cosas bien. Pero porque ellos buscaban a Dios, porque ellos tenían a su Dios. La nación, imagínate, dice que tenía a su Dios aparte, pero estos jóvenes dicen que tenían al verdadero Dios de la Biblia, el Dios de los cielos. Y Nabucodonosor se enojó tanto porque dijo, no puede ser que estos no quieran hacer lo que yo le digo. A veces el pecado, ¿sabes?, se enoja. Por eso es a veces que Satanás nos trata de provocar, nos trata a veces de infundir miedo, de tocar a veces nuestra autoestima, de tocar muchas veces nuestro corazón, para pensar de que si no obedecemos, si no hacemos lo que Satanás quiere, vamos a terminar mal. Hoy parece que venir a la iglesia termina siendo como algo raro. Antes la gente compartía en las iglesias, en las sinagogas. Tú no veías a la gente de fiesta así como la gente sale hoy, no. La gente compartía momentos en la sinagoga. Era difícil que una familia no conozca a Dios. Eran valores sanos. Pero ahora es raro. Ahora es totalmente raro ya que la gente quiera venir a la iglesia. Que la gente quiera cambiar. Que alguien pueda decir, ¿sabes qué? Yo amo a Dios. Dios es lo mejor de mi vida y no quiero volverme atrás. Esto es raro que una persona diga. Es raro que un joven quiera decir, yo amo a Dios. Yo amo a Dios y me gusta la iglesia y quiero crecer más y quiero conocerle más. Es raro. Lo normal es que la gente haga de su vida a veces lo que ellos quieran. Pero estos no, estos eran distintos porque justamente
Querían agradar a Dios. Pero dice que Nabucodonosor le dijo: si ustedes no me obedecen, van a perder la vida. Lo vamos a echar al horno de fuego. ¿Y quién los podrá librar? Así. A veces que Satanás dice: ¿quién te puede librar de los problemas? ¿Quién te puede librar a veces de las adversidades? La gente, tú escuchas y la gente te dice: ¿quién te puede librar de la escasez? ¿Quién te puede librar del vicio, de la abstinencia? ¿Quién te puede librar a veces de los tormentos que tenemos en la mente, en las noches? ¿Quién te puede librar de esas cosas? Y por eso a veces la gente desiste en querer insistir en cambiar, en salir adelante. Porque a veces parece imposible. Dice que Nabucodonosor le dijo: ¿qué Dios lo va a librar? ¿Quién los va a sacar del horno? ¿Quién los va a librar de mi mano? Mas dice la Biblia: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Dice que el rey les propone y le dice: ¿qué les parece si cuando vuelva a sonar el sonido de la trompeta, de la bocina, del tamboril, ustedes se postran delante de la estatua y yo no los mato? ¿Hacemos ese trato? Y dice que cuando el rey le habla, estos jóvenes, con una fe tremenda, con una convicción tremenda, dijeron: no tenemos por qué hablar de este asunto contigo. Como diciendo: rey, podemos hablar con usted sobre cualquier cosa. Sobre cómo quizás estamos haciendo la tarea en la nación, cómo estamos llevando la administración y demás. Pero querer infundirme o impulsarme o obligar a que vaya en contra de mi fe, querer como canjear mi fe, mi amor a Dios por lo que usted me dice, en esto no podemos hablar. Como diciendo: mi rey, usted tiene un límite hasta acá. Podemos hablar de un montón de cosas, pero que usted se quiera meter con mi fe, que usted quiere que tome una conducta que vaya en contra de mi Dios. Usted está mal, parece que no entendió nada de lo que significa nuestro Dios para nosotros. Estos jóvenes le dijeron: sepas tú, rey, no tenemos por qué hablar de este asunto. Como diciendo: no vamos a gastar palabras, porque nos estás pidiendo algo que nunca haríamos. Nos quieres impulsar a hacer algo que jamás haríamos, sin importar lo que nosotros estamos viviendo. Y dice que estos jóvenes, su vida corría peligro. ¿Sabes qué? Desobedecer al rey en la antigüedad era algo muy peligroso. Eras reo de por vida, te mataban directamente. El rey era como un dios en la antigüedad. Tú no podías faltarle el respeto, no podías rechazar una petición del rey. Porque los reyes decían algo y si tú no hacías caso, te mataban y punto final. Pero dice que estos jóvenes le dijeron: sepas tú, rey, no tenemos por qué hablar de este asunto. Usted está equivocado, rey. Nosotros no somos como el resto de la gente. Nosotros no nos postramos y nosotros no obedecemos la voz del hombre antes que la voz de Dios. Porque nuestra convicción es firme. Dice, ¿sabes qué? Cuando el rey escucha estas cosas de los jóvenes, dice que el rey se enfureció. Porque el rey se sintió desafiante. Se sintió que los jóvenes los provocaban, como que lo estaban desafiando. Pero no es que los jóvenes lo estaban desafiando. ¿Sabes? Que los jóvenes le estaban diciendo: mi rey, es mi fe. No se puede meter con mi fe. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde valoramos y cuidamos la fe? ¿Hasta dónde cuidamos nuestra esencia como hijo de Dios? ¿Hasta cuando viene un problema, cuando viene una situación? Cuando vienen problemas económicos, rápidamente queremos intercambiar la fe. Queremos hacer como una mercancía. ¿Cuándo qué? Cuando hay problemas, cuando empiezan a haber luchas, cuando empiezan a venir problemas matrimoniales y a veces esas cosas te quieren impulsar a que no busques a Dios, a que no cambies de vida, a que rechaces tu fe, a que rechaces tu amor a Dios. ¿Hasta dónde? Y llega una fe verdadera. Los jóvenes le dijeron:
Sadrac, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Sabes que muchas veces la gente me decía: no vayas a la iglesia? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? A veces que mis amigos me iban a buscar y me decían: vamos al boliche, hagamos esto, hagamos lo otro. Vamos, ya está mucho tiempo ahí en la iglesia, que esto, que lo otro. Y a veces que cuando yo los miraba y les decía: ustedes no entendieron nada, le digo. Podemos compartir, podemos comer, podemos hablar lo que ustedes quieran, pero si ustedes quieren que yo haga algo que vaya en contra de Dios, ustedes están equivocados, le digo. Y si van a insistir con esto, bueno, hagan de cuenta que ya no estoy en mi casa, hagan de cuenta que me mudé, que me fui. Y si quieren compartir momentos y charlar tranquilo, lo que ustedes quieran. Pero no me pidan y no me vengan a hablar sobre que tenga que ir en contra de Dios, que empiece a vivir una vida que ofenda a Dios. No, ustedes están equivocados. Los jóvenes dicen que lo miraron al rey y le dijeron: mi rey, no te vamos a responder sobre este asunto. ¿Sabes qué? Esto es una persona que verdaderamente quiere buscar a Dios y quiere verdaderamente llevar una vida en la fe, una vida cristiana, una vida como Dios te pide. Lo más importante es tener convicción. Tienes que tener dominio propio, tienes que aprender a tener carácter. No carácter para salir y agarrarte a las trompadas con el que se aparezca, no. Carácter a veces para decir no. ¿No conoces a aquella persona que le dice sí a todo? Parece que no puede decir que no. Porque si dice no vaya a ser que se me vaya a ofender, no vaya a ser que le caiga mal. Pero a veces tienes que decir no. Es que cuando a veces el hijo te dice algo, no le puedes decir sí a todo, porque luego el hijo no lo vas a saber cómo controlar, cómo retener cuando le dices sí. A veces tienes que decirle no, porque un día te va a decir: mamá, papá, ¿puedo prender la casa? Y tú le vas a decir sí. No, tienes que decir no, porque hay límites en la vida. Tú tienes que entender que también en la vida hay límites y nadie se puede meter con tu fe. Tú tienes que aprender a hacer respetar tu fe, tienes que aprender a hacer respetar tu decisión de querer buscar a Dios. Así como a veces defendemos a nuestro hijo cuando le pasa algo y dice: pero ¿quién te pensás para levantarle la mano a mi hijo? ¿Quién te pensás para andar y faltarle el respeto a mi esposa? Bueno, a veces que tienes que plantarte y decir: pero no te podés meter con mi fe. No puedo decirte que sí a todo. No. Mi límite y tu límite es cuando quieras pedirme y cuando quieras que vaya a hacer algo que vaya en contra de Dios. Ahí se termina todo. Yo he terminado de roto amistades con personas, familiares, porque han querido pasar ese límite de la fe. Y yo les he dicho: hasta acá. ¿Sabes qué? No te vengo a visitar más porque está bien, podemos compartir, pero mi fe es mi fe. Yo no te ando, no me río, no me ando cargando de vos, que vos prendés velas al Gauchito Gil, andas ahí, haces un Padre Nuestro, un Ave María y todas esas cosas. Yo no te ando insultando y no te ando diciendo nada de eso. Vos hacés de tu vida lo que vos quieras, pero mi fe es mi fe. Mi decisión es mi decisión. Y esto, ¿sabes? A veces lo que a la gente le falta en la vida. Convicción, seguridad de tu fe, seguridad de tu Dios. Seguridad justamente de que si quieres cambiar de vida, si tú quieres cambiar verdaderamente de vida y le quieres dar la oportunidad a que Dios entre a tu vida, tienes que hacerlo de una vez. No puedes andar con medias tintas. Porque hoy le dices que sí a Dios y mañana vendrá lo malo, mañana vendrá Satanás, vendrá el pecado y te va a querer tentar y te va a querer sacudir. Y si tú no mantienes firme tu vocación, tu fe, entonces volverás a caer. Volverás otra vez a recaer constantemente. Porque una de las estrategias de Satanás es presionarte. ¿Qué hace el ladrón para robarte? El ladrón no viene y te dice: ¿me podés dar el celular, por favor? No. El ladrón va, te pone contra la pared, saca la pistola, saca el cuchillo y te presiona y te impone el miedo y te dice: si no me das, te mato, dale. Y a veces uno por la desesperación, por el miedo, dice: tomá, llévate todo. Bueno, a veces en la vida que te vas a encontrar así. Habrá situaciones en la vida, habrá adversidades que golpeen quizás tu vida.
Van a querer enfrentarse contra tu fe y ahí es donde tú tienes que pensar qué vas a hacer. Va a venir el problema matrimonial y lo primero es que vas a decir, ¿sabes qué? Nos separamos, listo, vos con mi hijo, yo con el tuyo y hacemos de nuestra vida lo que sea. No hay decisión hoy en día en el ser humano. El hombre ha perdido el sentido de lo que significa la fe, la convicción. Estos jóvenes dicen que se plantaron ante el rey y le dijeron, mi rey, no tenemos por qué hablar de este asunto. Y dice así, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Imagínate, no solo que rechazan al rey, sino que le dicen, nuestro Dios, mi Dios, un Dios personal, dice, nuestro Dios, a quien servimos, Él nos puede librar de tu mano. Nos puede librar del horno y nos puede librar de tu mano. Mi Dios no es cualquier cosa, mi Dios es un Dios poderoso. Mi Dios es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Tú crees que mi Dios no me podrá sacar de esta situación? ¿Tú crees que Dios no te puede ayudar a tener un mejor trabajo, a cambiar de vida, a dejar lo malo, a unir tu matrimonio, tu familia, a ser un varón feliz, a no volver a consumir? No lo sé, hay personas que nos escuchan también a través de las redes sociales. ¿Qué imposible hay para Dios? ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? ¿Un Dios que nos juntamos en la iglesia y decimos gloria a Dios y aleluya y ahí nomás? No. Ese es un Dios de religión. Nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios vivo. Es un Dios que te cambia, te transforma. Es un Dios justamente que te hace distinguir de la gente. No que eres mejor, sino te hace distinguir. Te da la fuerza, te da la sabiduría, te da el dominio propio, te da el carácter para no hacer lo que otros hacen. Para no comportarte de la misma forma como todos se comportan. Hoy en una familia parece que si no se habla malas palabras, no es una familia. Si no hay pleitos, si no hay insultos, parece que no es una familia. Parece que hoy en día no puede existir una familia que se lleven bien, que no haya insultos, que no haya maltratos, que no haya alcohol en la mesa, que no haya cigarrillo, que no haya droga. Parece que la familia que no está así, parece que es extraña. Pero uno dice, pastor, y sí, si todos a veces caemos en eso. El que busca a Dios no es así. Porque tú tienes la fuerza, tú tienes lo que los otros no tienen y es a Dios. ¿De dónde crees que estos varones llegaron a decir, nuestro Dios es poderoso para librarnos del horno de fuego? Ellos sabían que su vida estaba corriendo peligro. Bueno, así, a veces habrá amistades, relaciones que van a correr peligro. Pero ahí es donde uno tiene que decir a quién ama más, o ama a Dios, o ama esas amistades. Ahí es donde uno tiene que decidir. Y ahí es donde aparece la fe, la convicción, la seguridad plena. ¿Sabes qué? Yo en varias ocasiones lo he contado. Yo cuando me acerqué a Dios, yo renuncié a todo directamente. Y a mí me decían, pero ¿de qué vas a vivir? ¿Pero cómo vas a dejar el trabajo? ¿Pero cómo vas a dejar esto? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a vivir en la vida? Seguramente ya te lavaron la cabeza en la iglesia, seguramente ya te hicieron un montón de cosas. Y yo les decía, Dios es grande para prosperarme, Dios es grande para sustentarme, le digo. Dios es grande, Dios es poderoso para ayudarme, para abrirme puertas. Dios es grande para mostrarme una señal. Mi Dios no es un Dios pequeño. La gente ya no sabe lo que es Dios. Dios es mucho más a veces de lo que tú piensas, razonas. La Biblia dice que uno de los mandamientos que Dios le da al pueblo es que el pueblo no se tenía que hacer imagen de Dios, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Es decir, no se tenía que imaginar cómo era Dios en su mente. Porque a veces cuando tú te imaginas cómo es Dios en tu mente, a veces que como seres humanos estamos tan limitados, estamos llenos de tantas trabas, de tantas adversidades, que a Dios lo hacemos pequeño, que a Dios lo queremos poner a nuestra altura. Y Dios le dijo, no se hagan imagen de mí. Porque la Biblia dice que Dios no tiene límite. Dios, no hay nada que no pueda resolver en tu vida. Pero si tú crees, si tú tienes una convicción,
si tú tienes una firmeza en tu alma, y si tú decides no volver atrás, entonces la obra se completa. Porque estos varones le dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, en un momento ellos confiesan y creen que Dios los puede liberar, pero después ellos dicen: pero si Dios no nos quiere librar, bueno, que Dios no me quiera librar, no voy a dejar de amar a Dios, no voy a dejar de hacer las cosas bien para Dios, no voy a desobedecer por más que Dios quizás permita que me entreguen al horno de fuego. Porque ahí se trata también de la firmeza, de la fe, como hablábamos. Ellos no solo confiesan en la grandeza de su Dios, sino dicen: y si Dios así no me ayudase, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Que Dios tiene el poder para prosperarme? Sí. ¿Y si no lo hace? ¿Por eso vas a ir al mundo, vas a pecar, vas a hacer lo que sea? ¿Por eso, así de tambaleante a veces es la fe? ¿Por un problema, por una lucha? ¿Cuál es la fe verdadera que Dios está esperando? Dios espera una fe genuina, no una fe que la podés intercambiar. A la fe no se la negocia. No es como que... yo me acuerdo que cuando era chico, cuando yo veía que el equipo que ganaba, yo me hacía de ese equipo, y ganaba Boca y me decía: yo soy de Boca, y ganaba River, soy de River, y ganaba soy de Racing. Y ahora así rápido, mientras el que ganaba yo estaba de ese lado. En Dios no es así. Sos de Dios y buscás a Dios por siempre, en todo momento, creyendo que Dios te puede ayudar, que Dios te puede abrir una puerta. O quizás sabiendo que puede ser que a veces las cosas no cambien rápidamente en tu vida. Puede pasar, pero no por eso el hombre se rebelará. No por eso dejaremos de buscar a Dios. No por eso dejaremos de cantar. No por eso dejaremos de seguir amando a este Dios. Porque esa es la fe de un verdadero hijo de Dios. Una fe que es probada. Una fe que la podés golpear con lo que sea. La podés someter a prueba, la podés someter a presión. Pero una fe buena no se quiebra. Una fe inquebrantable es imposible que el diablo la pueda romper. Es imposible que lo malo de este mundo te destruya. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, porque Él te da la convicción, Él te da la seguridad, Él te da la fe de poder salir adelante. Dice que cuando el rey escucha esto, el rey se volvió loco. Y dice que mandó a calentar el horno 7 veces más. Estaba enfadado. Bueno, así a veces suele pasar en la vida. Así a veces Satanás te va a querer perseguir. Así a veces Satanás te quiere persuadir. A veces así te quiere poner presión. Porque esa es la forma a veces de poder hacer que tú te quebrantes, que tú flaquees rápidamente. En una vez hablaba con una persona y me decía: pastor, usted sabe que yo, antes de conocer a Dios, yo era una persona, pastor, que a mí me pagaban, pastor, a mí los políticos me pagaban para ir y secuestrar gente, para pegar a las personas, para amenazar, pastor. Yo iba con 2, 3 tipos, íbamos a la casa de cierta persona y las amenazábamos para que no interrumpan en el poder, en el partido político que estábamos trabajando, me decía. Pastor, yo me bajaba del vehículo y sacaba la pistola y empezaba a disparar a la gente. Yo era así, pastor, no le tenía miedo a nada. No le tenía temor a lo que venga. Pero un día, pastor, me dice: llegó un punto en donde mi matrimonio ya no daba para más. Llegó un punto en donde quise quitarme la vida, llegó un punto en donde ya no le encontré esperanza a la vida. Y en ese momento, pastor, dejé de lado todo mi carácter, mi braveza. En ese momento, pastor, me di cuenta que era tan pequeño ante el problema. Me di cuenta que el miedo se apoderó de mí de una forma tan grande
que este miedo me terminó llevando a buscar a Dios, a decirle a Dios, si existe, ayúdame. Cambia mi vida. Hace algo por mi matrimonio. No era una persona una persona buenita como uno dice, no. Esta persona era un mafioso, así, prácticamente. Uno dirá, pastor, se me hace que usted inventa tantas historias. Mira, son muchos años que uno habla con gente, ministra personas. He hablado con personas muy peligrosas, pero que quisieron cambiar de vida, que quisieron ser distinto al resto. No quisieron ser más un monigote más, uno más del barrio, uno más que hace esto, no. Yo quise ser distinto, pero sabía que para poder ser distinto necesitaba a Dios. Necesitaba volver mi corazón a Dios. Pastor, yo donde iba tenía plata. Yo traficaba, pastor, me decía. Pero todo esto lo que tenía no me llevó a ningún lado, al contrario. Podía tener toda la protección del mundo, pastor, pero aún así tenía miedo. Aún así, cuando me iba a la noche, dormía esperando que me asalten, esperando que entren a mi casa. Y con mi matrimonio, pastor, empeoró más. Hasta que en un momento me acerqué a Dios y le pedí una señal y le pedí una ayuda. Y le dije, Señor, Dios, si tú existes, cámbiame. Ya no quiero ser este hombre violento que golpea a la mujer. Ya no quiero ser este hombre violento que le grita. Ya no quiero ser una persona así, decía. Quiero ser alguien distinto. Quiero buscarte. Y así, ¿sabes? Esta persona, a pasar el tiempo, empezó a escuchar nuestra radio. Dios le empezó a hablar. Dios tocó su corazón. Dios lo empezó a transformar. Dios cambió su vida completamente. Ahora no es aquel por ahí que anda y matando a la gente y buscando a quién va a golpear, no. Es aquel que trata de salir adelante y que sigue confiando en Dios. Esta es la fe. Esto es lo que le hace falta a la gente hoy en día. Una convicción, una firmeza, una fe decidida, porque si tú no tienes una fe y una convicción decidida, las cosas de la vida te van a hacer caer rápidamente. Vendrán los problemas, vendrán las adversidades y vas a caer. No te lo digo porque yo tengo, como uno dice, la bola de cristal, no. Sino porque la palabra de Dios me enseña. He visto mucha gente que ha preferido seguir el camino de toda la gente. ¿Sabes? La Biblia dice que espacioso y ancho, dice, estrecho es el camino que lleva a la perdición, y dice, y muchos transitan por ahí. Pero dice, mas es muy angosto el camino que te lleva a la salvación, dice. Como diciendo, hay un camino que todo el mundo lo transita, que es el camino de la perdición, que es el camino de no buscar a Dios, que es un camino de vivir como uno quiere, como uno pretende, y vos vivís ahí. Es un camino ancho, porque vas caminando cómodamente, nadie te dice nada, nadie te dice que el pecado está mal, nadie te dice que mirar cosas por internet está mal, que pueden dañar tu mente, dañan tu corazón. Nadie dice eso. Nadie te habla de la pornografía, nadie te molesta con eso. Y entonces es un camino muy ancho y fácil de transitar. Pero dice, pero hay un camino que es muy angosto, y es el camino de la salvación. Dice, la cual pocos son los que hallan, son pocos los que pueden transitar por ahí. Pero es el mejor camino. Muchos de nosotros hemos pasado del camino ancho a transitar el camino angosto. Pero este camino angosto es en donde tenemos las bendiciones de Dios, tenemos la ayuda de Dios, tenemos la fe, tenemos el gozo. Nuestra vida es una vida nueva. Hoy nosotros nos podemos parar y decir, somos nuevos, ya no somos lo mismo de antes. Ya no hablamos malas palabras, no insultamos, no queremos robar, no queremos hacer nada de eso. Solamente queremos vivir esta tierra, vivir en esta vida de lo mejor que se pueda, pero siempre de la mano de Dios, aferrándonos ahí a su plan y a su perfecta voluntad. Y Dios es el que siempre nos ayuda. De una u otra forma, Dios siempre saca victoria a los que creen, a los que son fieles. Estos varones le dijeron, nuestro rey es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Pero ¿y si así Dios no me llega a librar? Tampoco te vamos a obedecer. Mi fe no se negocia. Tienes que
reflexionar y replantear. ¿Vas a canjear la fe de Dios, una fe que Dios te quiere dar? ¿La vas a canjear así o la vas a pelear y la vas a luchar y te vas a aferrar como si fuese lo último que tienes? Porque cuando te aferras a Dios en querer conocerle y ponerle tu esfuerzo para acercarte a Él, el Señor eso es lo que va a valorar. El Señor eso es lo que va a recompensar. Eso es lo que el Señor luego te ayudará. Porque la Biblia dice justamente que ¿quién es el que vence a este mundo? Dice la Biblia. La Biblia dice ¿quién es aquel que trata de avanzar en este mundo? ¿Y quién es el que le puede vencer a todo lo que aparece en esta vida? ¿Quién es el que puede vencer? ¿Quién es el que puede abrirse paso? La Biblia dice, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el que vence, es el que triunfa, en el que cree en las verdaderas promesas de Dios. Así de fácil. Aleluya. Gloria a Dios. Yo voy a invitarte a que puedas colocarte de pie. Libro de Daniel capítulo 3, del versículo 12 al 18. ¿Sabes? Si quieres seguir leyendo, vas a ver que el rey dice que es por tan enojado que estaba, toma a estos varones y dice que lo tira al horno de fuego. Pero ¿sabes qué dice? Dice la Biblia de esta manera. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Dice que tiraron a los 3 jóvenes al horno, pero el rey dice que mientras miraba todo el acontecimiento, dice que se asombra, se pone de pie rápidamente y le pregunta a sus consejeros y le dicen, pero ¿no echamos a 3 al horno? Y los consejeros le dicen, sí, mi rey, echamos a 3. ¿Y por qué hay un cuarto en el horno de fuego? Y los 4 se pasean en medio del fuego sin recibir daño. Como diciendo, echamos a 3 y ahora hay uno más. Es que la Biblia dice, yo estaré contigo por donde quiera que vayas. La Biblia dice, yo no te dejaré, no te desampararé. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, dice Dios, por la prueba del fuego, dice Dios, no te quemarás ni la llama arderá en ti, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Yo te acompaño, yo estoy ahí. Ahora se trata de que tú hagas firme en querer conocer a Dios. Recuerda esto, la fe no se negocia. Nunca negocies tu fe. Cuando hay alguien que te quiera pedir que vayas en contra de lo que Dios te dice, actúa como estos jóvenes. Y vas a ver cómo Dios te irá sorprendiendo, cómo Dios te irá abriendo caminos y Dios te bendecirá distinto a los demás. Pero para esto, primeramente, si tú quieres recibir al Señor en tu corazón, yo voy a invitarte que ahí donde estás a que puedas cerrar tus ojos unos breves segundos y que puedas repetir una oración en tu corazón y que puedas hoy creer y recibirlo al Señor y creer que tu Dios, este Dios que vas a aceptar, es un Dios que todo lo puede. Si te animas a creer y a confiar en Él. Cierra tus ojos si quieres hacer esta oración. Puedes repetir esta oración que dice después de mí, Señor Jesús. Señor Jesús. En este momento. Luego de escuchar tu palabra. Te pido perdón. Por mis errores. Y mis pecados. Hoy, Señor. Te recibo. Como mi único Dios. Y Salvador de mi vida. Ayúdame a conocerte. A seguirte. A servirte. Y a hacerte fiel. Anota mi nombre. En el libro. De la vida eterna. Y te doy gracias. Por hacerme desde hoy un hijo tuyo y por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dele un aplauso bien, pero bien fuerte al Señor.